Estas imágenes forman parte del gran espectáculo que hoy en día es el fútbol. Su belleza, su grandeza y su fuerza indiscutibles han hecho posible que más que el rey de los deportes, el fútbol sea hoy el rey de los juegos. El fútbol es en efecto uno de los deportes más importantes del mundo y cuenta con importantes escenarios para el gran espectáculo, como este quizá el más antiguo, el de Wembley, que está considerado como la catedral del fútbol. Sus fronteras no tienen límites ni geográficas, ni de edad, ni de raza. Cualquier latitud, edad o situación son buenas para su práctica. Un niño, tan pronto puede mantenerse de pie, tiene la tendencia de darle una patada a algo. Si este algo es una pelota, ya está empezando a practicar el deporte del fútbol. Pero al margen del gran espectáculo del fútbol, practicado por la juventud, como hemos visto en el encuentro de sub-17 entre España y Francia, que les ofrecimos en Objetivo 92 la pasada semana, el fútbol tiene una gran carga educativa, pero ¿de dónde viene y cuáles son sus orígenes? Para que un día Jules Rimet, el primer presidente de la FIFA y que dio su nombre a la tan popular Copa del Mundo, pudiese parafrasear a Carlos V diciendo «El sol nunca se pone sobre mi imperio», el fútbol ha pasado por muchas vicisitudes que le han llevado desde la lejana China hasta nuestros días. Si algunos atribuyen a Dios el honor de haber dado el primer patadón a una pelota, en este caso nuestra tierra, o bien a Eva, que arrepentida por haber hincado el diente a la manzana, intentó mandarla lo más lejos posible de un puntapié, la verdad es que los primeros indicios de la existencia del fútbol pueden encontrarse en el lejano Oriente, y más concretamente en China. Es el año 2500 a.C. y en China reina el emperador Yuan Ti. En esa época, las guerras eran continuas y cuando no estaban en guerra, los soldados del emperador Yuan Ti se entrenaban practicando el Su Chu, literalmente, dar una patada a una pelota de cuero hinchada. El Su Chu enfrentaba dos equipos que tenían como objetivo hacer pasar una pelota de cuero, generalmente rellena de pelos o de crin, por encima de una cinta colocada entre dos postes. Este juego ya tenía sus figuras y estas, a su vez, ya habían despertado el interés de poetas y escritores que cantaban sus alabanzas, como era el caso de Yan Tse, que fue admirado y cantado por su inconfundible estilo y su gran maestría en el dominio de la pelota. El Su Chu también tenía sus tácticas y estrategias, y casi todas tenían su inspiración en la guerra. En la Grecia antigua también se tienen indicios de la existencia del fútbol al que se conocía como episkiros, que se jugaba entre dos equipos de 15 jugadores con una pelota de cuero hinchada a base de arena o incluso de aire. Pero realmente los primeros antecesores de los futbolistas fueron los romanos, gracias al arpastum. Si hasta ahora las diferentes formas de fútbol solo tenían en común el hecho que se enfrentaban dos equipos, los romanos introdujeron una variación importante y que hoy perdura, como es que se haya delimitado el terreno de juego. Seguían siendo dos equipos peleándose alrededor de una pelota de cuero, rellena, esta vez de paja, pero lo hacían en un espacio delimitado y evidentemente todo valía. Después de los romanos, fueron los galos quienes con la sul introdujeron nuevas variaciones en este deporte que ya llevaba unos cuantos años de historia.
La SUN servía de pretexto para arreglar ciertas divergencias de opiniones entre los pueblos que pasaban a enfrentarse en las calles y plazas persiguiendo la pelota de cuero. A veces se llegaban a recorrer decenas de kilómetros para intentar lograr la victoria. La SUN era tan violenta que llegó a estar prohibido por un edicto del rey Felipe V el Largo, que luego sería ratificado por Carlos V. Pero pese a esta prohibición, las gentes seguían practicándolo, incluso en las iglesias, donde los seminaristas también se entusiasmaban por el juego, hasta que las altas jerarquías de la iglesia decidieron prohibirlo por la gran cantidad de profanaciones que tenían que soportar los lugares del culto. Si los romanos fueron los que intentaron delimitar el área de juego, años más tarde sus sucesores, los florentinos, fueron los que le dieron las primeras reglas y los primeros sistemas, con lo cual nacía el calcio, al que podemos considerar el verdadero origen del fútbol moderno. El calcio era un juego en el que se enfrentaban dos equipos de 30 jugadores cada uno, en su terreno de juego bien delimitado, como era la Plaza de Santa María Nueva. Cada equipo presentaba unas estructuras similares. En primera línea se encontraban los inazi, encargados de depositar el balón en las tiendas que servían de porterías. Luego estaban los sconsiatori, que eran los que vigilaban a los atacantes adversos. Justo detrás de ellos se encontraban los datori innanzi y por fin, y ya como último recurso, se situaban los datori in diestro. A cada cazia, nuestro gol, el juego se paraba y los equipos cambiaban de lado mientras sonaban las trompetas saludando al equipo que lo había inscrito. El calcio también tuvo sus figuras y entre estas se encuentran nombres tan ilustres como el de Alejandro, conde de Florencia, o bien Francisco, el gran duque de Toscana, e incluso Julio de Médicis, que luego fue el Papa Clemente VII. El calcio atrajo la atención del conde de Albemarle, un noble inglés que se encontraba de visita por Italia, quien a su regreso a Inglaterra fue a ver al rey Carlos II de Inglaterra y le dijo: «Majestad, vuelvo de Italia, donde he descubierto un juego extraordinario que llaman calcio. Lo juegan con los pies y con las manos, pero no tiene nada que ver con ese fútbol que un edicto real del rey Eduardo III prohibió en 1349. Además, los hombres que lo practican están muy lejos del despreciable jugador de fútbol del que habla William Shakespeare en El Rey Lear. Sus palabras fueron tan convincentes que el rey Carlos II decidió rehabilitar el fútbol y poco después de su entrevista con el conde de Albemarle presidió lo que podríamos llamar el primer partido de fútbol de la era moderna. Se enfrentaban los hombres del rey con los del conde. El partido se disputó en un terreno cuyas dimensiones eran delimitadas, 120 metros de largo por 80 de ancho. Se instalaron en las líneas de fondo dos postes, distantes uno del otro 1 metro, a los que se les dio el nombre de gol, y por consiguiente, cada vez que el balón pasaba entre los dos postes, se conseguía un gol. Este primer partido terminó con la victoria del equipo del conde, cuyos hombres recibieron una prima de 10 escudos de oro, una pequeña fortuna para los tiempos que corrían en el año de gracia de 1681. Los ingleses nunca han querido reconocer el origen del fútbol y siempre han pretendido ser ellos los inventores de este deporte. Pero lo cierto es que el fútbol moderno, si quiere buscar sus raíces, tiene que ir al calcio florentino, aunque luego hayan sido los británicos quienes lo perfeccionaron para darle su forma actual. Tras el gran éxito cosechado por ese primer partido de fútbol entre las gentes del rey Carlos II y las del conde de Albemarle, el fútbol pasa a ser uno de los deportes más populares entre los estudiantes y universitarios.
empieza a convertirse en cada escuela, en cada universidad, en una verdadera disciplina. En el siglo XVIII, la mayoría de las escuelas posee su propio juego, con sus propias reglas. Así, Eton y Harrow no practican el mismo fútbol que en Cambridge, Rugby o Shrewsbury. Esto supone que no pueden enfrentarse entre sí por no ponerse de acuerdo sobre el reglamento. En realidad, el fútbol que cada uno practicaba era muy similar, pero los matices eran tan importantes que les impedía jugar juntos. Por eso, después de aquel encuentro entre las gentes del rey y las del conde, no se volvieron a producir más enfrentamientos que entre las distintas clases de un mismo colegio o universidad. Pero cada día crece el afán que tienen los estudiantes o los colegiales de una misma universidad o colegio de competir con otros rivales que no sean sus propios compañeros. Para eso es necesario unificar criterios y sentar las bases de un reglamento común a todos. Estas primeras bases empiezan a sentarse en Rugby, un buen día de 1823. Ese día, William Ellis, un estudiante de ideas muy claras, coge el balón con la mano durante un partido de fútbol y tras recorrerse todo el terreno, va a depositarlo detrás de la línea de gol ante el estupor de todos sus compañeros. Este gesto de William Ellis iba a dar lugar al nacimiento del rugby, pues inmediatamente los estudiantes se dividieron entre los adeptos del tradicional fútbol y los partidarios de ese nuevo deporte nacido del gesto de William. Los partidarios del rugby decidieron hacer unas reglas para que no se confundiera su deporte con el fútbol y gracias a ello se iba a acelerar la unificación de las reglas del fútbol. Aún iban a transcurrir unos cuantos años antes que naciesen las reglas de Cambridge, que iban a servir de base para el futuro reglamento del fútbol. Todo empezó realmente cuando antiguos alumnos de este colegio de Eton, donde todavía se sigue practicando una especialidad deportiva mezcla de fútbol y de rugby llamada field game, se encontraron con los de Shrewsbury en la Universidad de Cambridge y decidieron seguir practicando su deporte favorito. Para ello crearon el primer club universitario de fútbol, al que empezaron a inscribirse numerosos estudiantes. Eso planteó un grave problema a sus fundadores, porque muchos de esos nuevos miembros no practicaban el mismo fútbol que ellos. Por eso, en octubre de 1848, decidieron organizar un partido de ensayo que iba a terminar en auténtico caos, dada la gran diferencia de conceptos que cada uno tenía. Los representantes de distintas escuelas decidieron entonces reunirse en el Trinity College para redactar un texto unificado. Las discusiones fueron largas y hasta violentas, pero al cabo de 8 horas de reunión, por fin, consiguieron ponerse de acuerdo, dando así paso a las reglas de Cambridge, en número de 14, que iban a ser con el tiempo las leyes del juego. A partir de ese momento, los acontecimientos se precipitaron, porque al existir un solo reglamento para todos, empezaron a multiplicarse los partidos entre clubes, y estos partidos fueron adquiriendo cada vez más importancia.
Fue tiempo entonces de juntar todos esos clubes bajo una misma autoridad, y el 26 de octubre de 1863, los capitanes de los 7 clubes londinenses y provincianos se reunieron en la Freemason Tavern. Introdujeron alguna que otra modificación a las 14 reglas de Cambridge, estableciendo de ese modo las nuevas leyes del juego, y decidieron fundar la Football Association, que fue la primera federación encargada de que se cumpliese el reglamento y de supervisar los partidos entre los distintos clubes. Así, durante más de 60 años, los ingleses iban a dominar el mundo del fútbol y hacer de precursores de un deporte al que ellos habían dado la forma definitiva. Ellos fueron los que fundaron el primer club de fútbol del mundo, el Sheffield Club, en 1800. La primera competición también fue inglesa y se trata de la célebre Cup, creada en 1871. El primer partido internacional fue también entre 2 selecciones británicas, el 30 de noviembre de 1872, entre las selecciones de Escocia e Inglaterra, con resultado final de empate a 0 goles. Asimismo, los primeros clubes europeos fueron fundados por ingleses, estudiantes, marinos o comerciantes que habían cruzado el Canal de la Mancha para trabajar en el continente. Así, el Fútbol Club St. Gall de Suiza, fundado en 1879, se debe a un inglés. El Recreativo de Huelva, 1880, también tiene que buscar sus orígenes en Inglaterra, sin olvidar el Antwerp, el decano del fútbol belga, fundado en 1881, o el decano de los clubes europeos, el Havre Athletic, club francés que fue creado en 1872 por unos ingleses residentes en esa ciudad francesa. El primer código del juego internacional también fue elaborado por los ingleses en 1882, durante una reunión celebrada el 6 de diciembre en Manchester, bajo la presidencia del comandante Marindin, y en presencia de 8 delegados, ingleses, galeses, escoceses, irlandeses, y que dio paso al nacimiento de la International Board, encargada de modificar las leyes del juego. El profesionalismo también es un invento inglés en 1885, dando paso a la primera liga de fútbol profesional, la Football League, en 1888, y el primer campeonato profesional se celebró en 1888-89, siendo vencedor el equipo de Preston North End. También los ingleses estarían en el origen del primer cisma del fútbol federativo, cuando en 1920 decidieron abandonar la Federación Internacional, con la que nunca habían estado muy de acuerdo por ser de inspiración francesa. Nació en 1904 y los ingleses se incorporaron a ella solo un año después, en diciembre de 1905. Pero antes que el fútbol tomase el camino definitivo que hoy todos conocemos, se tuvo que proceder a su escisión con el rugby, puesto que los dos deportes tenían reglas comunes, las de Cambridge, y hasta terrenos de juego comunes. Sin embargo, tuvieron que pasar más de 37 años para que el fútbol y el rugby se independizaran definitivamente. Las reglas de Cambridge de 1848 eran tan solo unas directrices válidas para los dos deportes, y hubo que esperar a 1863 para ver nacer por fin la Football Association, el organismo del cual iba a depender de ahora en adelante el fútbol. A partir de este momento, las reglas del fútbol van a ser pulidas hasta adoptar la forma definitiva que hoy todos conocemos. El auténtico fútbol, podríamos decir que comenzó hace poco más de un siglo. Es cuando nacieron sus reglas. Mucho antes, 1 o 2 siglos, era un juego brutal, tan brutal que estaban prohibidos nada menos que por 5 reyes ingleses. Los que jugaban, las tropas del rey los detenían y los llevaban a la cárcel. Era algo verdaderamente bárbaro, injustificado. Después ya las reglas, nacidas, como digo, hace poco más de un siglo, convirtieron el fútbol en un juego deportivo espectacular que ha ido poco a poco mejorando sus reglas, siempre en beneficio del espectáculo, que es el gol y la deportividad.
Si las normas o leyes de Cambridge sirvieron para normalizar un poco la situación caótica que se vivía en el fútbol, hubo que esperar hasta 1872 para ver, al fin, aparecer una regla propia del fútbol. Esa regla fue la de la altura de la portería, 2 metros 44 centímetros. Sin embargo, hubo aún que esperar 10 años y la creación de la International Board para ver surgir las primeras reglas específicas del fútbol, que de ahora en adelante regirán este deporte. Estas reglas eran 17, 3 más que las de Cambridge, y hasta hoy iban a conocer pocas modificaciones. Las más importantes evoluciones se efectúan en 1886, cuando el International Board permite al portero jugar en su área el balón con la mano. Y también cuando se crea la figura del árbitro, que estaba ayudado por jueces imparciales. En 1891 se divide el terreno de juego en 2 partes iguales y aparece también el área. El árbitro, que hasta ese momento se quedaba en la banda, también salta al terreno y será ayudado en las bandas por 2 jueces de línea. En ese año se instalan también redes en las porterías, pero estas solo serán obligatorias en 1938. En 1895, el árbitro es ya el único responsable del juego. En 1900 se reglamenta el peso del balón y su circunferencia. En 1907, un jugador ya no está en fuera de juego si se encuentra en su propio terreno. Esta ley del fuera de juego es la que más modificaciones va a tener a lo largo de la historia del fútbol. Se vuelve a modificar en 1925, cuando se reducen de 3 a 2 jugadores los necesarios para evitar el fuera de juego. En 1927 se da validez al gol marcado directamente a la salida de un córner. Estas han sido las principales modificaciones del reglamento desde su primer Código Internacional de 1882. Como se puede apreciar, han sido mínimos los cambios introducidos por los rectores de la International Board. Y esto da base al argumento de la FIFA cuando dice que el fútbol es un deporte que ha nacido casi perfecto, por lo que no ha tenido que tener revisiones. Naturalmente, esta es una opinión muy particular de la FIFA, ya que sigue existiendo mucha gente que pide variaciones en las reglas de juego para hacerlo más vistoso y acorde con el ritmo y potencial técnico de hoy. Y otros que opinan que sí han cambiado mucho, como por ejemplo uno de nuestros grandes expertos en el tema, don Pedro Escartín. El fútbol nació sin fuera de juego, mejor dicho, era un fuera de juego ingenuo. Solamente incurría en esta falta si el jugador estaba más adelantado que el balón, pero no se tenía en cuenta la posición del contrario. El fútbol tampoco tuvo penalti en su iniciación, no había área de penalti. Y en fin, hubo una serie de un balbuceo muy grande antes de lanzarse a la verdadera modificación de las reglas, que han ido poco a poco cambiando hasta lo que hoy son. Las principales reglas que rigen el fútbol son las siguientes. El fuera de juego. Un jugador es declarado fuera de juego si está más cerca de la línea de gol contraria, siempre y cuando no se encuentre en su propio terreno o tenga por lo menos 2 contrarios ante él. Cuando un jugador coge el balón con la mano o desvía su trayectoria, el árbitro deberá sancionar con falta siempre y cuando aprecie intencionalidad en la acción del jugador que ha cometido la infracción. En caso de cometerse esta mano dentro del área, la falta será castigada con penalti. Las faltas pueden ser directas o indirectas. En el caso de una falta indirecta, no se podrá marcar gol en el lanzamiento, a no ser que el balón sea tocado por al menos 2 jugadores.
Si las reglas han tenido en general pocas modificaciones, no podemos decir lo mismo de la manera en que se ha practicado el fútbol desde que William Webb Ellis provocó el cisma entre fútbol y rugby. Poco a poco se fueron multiplicando los enfrentamientos entre los diversos equipos, así como el nacimiento de las primeras competiciones. Estas iban a tener una importancia decisiva en la evolución táctica del fútbol. Desde ese momento se puede dividir la evolución del fútbol en tres grandes periodos. El primero, el de la ofensiva total, con un solo hombre, el portero, dedicado a tareas defensivas. El segundo marca la especialización del fútbol, donde se busca ante todo la eficacia y cada jugador tiene una misión asignada en el campo. El tercero, el que estamos viviendo actualmente, es el fútbol total, que pusieron de moda los jugadores del Ajax de Ámsterdam y de la selección holandesa. Aquí, todos los jugadores pueden intercambiar sus puestos. Los delanteros defienden y los defensas atacan. Desde que dos equipos se vieron las caras con un único reglamento, se preocuparon de intentar dominar al rival mediante una superioridad, bien sea física o táctica. Sin embargo, al principio, las tácticas eran totalmente rudimentarias y solo existía una preocupación, el ataque. De ahí que la primera táctica fuese el 1-10, que muy pronto dejó su sitio al 1-1-9 para intentar proteger un poco al portero. Partió del 1-10 al 1, el portero. 1 era un hombre que trabajaba por delante de él y 9 hombres adelantados. ¿Por qué se modificó esta colocación de los jugadores? Pues muy sencillo. El portero, cuando tenía que sacar de puerta, o bien se apoderaba del balón y lo tenía que poner en juego, él no llegaba a los 9 compañeros adelantados. Entonces la pelota, él sí llegaba a la distancia del hombre que tenía delante de él, que se consideraba como el único defensor. Le entregaba el balón y este se lo enviaba a los 9 hombres que estaban más adelantados. ¿Por qué se modificó esta colocación? Como dije antes, pues porque la sobrecarga de esfuerzo, los excesivos golpeos del balón de este hombre que estaba por delante del portero llegaban a cansarle y no podía durante finales del partido, y no digo minutos finales, sino los segundos tiempos, no podía llegar a los 9 hombres adelantados. De ahí que para alternar el esfuerzo de este hombre y poder tener vigencia el equipo en mandar balones con más reiteración a los hombres adelantados, retrasaron a uno de los 9 y ya se modificó el 1-1-9 por 1-2-8. De ese sistema se iba a pasar al 1-1-1-8 con el nacimiento de la primera competición oficial. En esta colocación de los jugadores sobre el terreno, que digo 1-2-8, había dos formas de interpretarlo y de realizarlo. O los dos hombres que estaban entre el portero y los 8 adelantados estaban en línea, uno a la derecha y otro a la izquierda, o bien uno por delante y otro por detrás, con lo cual había equipos que situaban en 1-1-1-8 y otros en 1-2-8. Todo esto como consecuencia de las características de los jugadores que formaban el conjunto. Esta táctica es, sin lugar a dudas, la primera estrategia puramente futbolística y se puso en vigor con motivo del nacimiento de la célebre Cup, la decana de cuantas competiciones se celebran hoy. Sus primeras figuras fueron los hombres del Queen's Park de Glasgow, que desgraciadamente no pudieron conquistar la Cup en 1872 por falta de recursos económicos. Este honor recayó en el equipo del Wanderers. Inmediatamente después de este acontecimiento, se disputó también el primer encuentro entre dos selecciones nacionales. Estas fueron la de Inglaterra y la de Escocia, y el escenario fue el Cricket Club de Glasgow. El partido se celebró el 30 de noviembre de 1872 y el resultado final del encuentro fue 0-0.
El fútbol iba adquiriendo cada vez mayor auge, y esto se dejaba también traslucir en los esfuerzos que hacían los entrenadores para intentar sorprender a sus rivales. Un buen día, los jugadores del Nottingham Forest sorprendieron a todos al adoptar una curiosa disposición sobre el terreno que les iba a permitir dominar a sus rivales durante muchos años. Este crecimiento del fútbol iba a ser canalizado por medio de una organización de carácter mundial que iba de ahora en adelante a presidir todos sus movimientos, la FIFA. El nacimiento de la FIFA, el 21 de mayo de 1904, permite que el fútbol haga por fin su aparición en los Juegos Olímpicos. Este hecho se produce en 1908 y, lógicamente, son los ingleses que han decidido integrarse en la FIFA en 1905, pese a que esta está presidida por un francés, quienes se imponen, aunque su equipo no es ni mucho menos el mejor, porque sus figuras son casi todas profesionales. Este éxito de Inglaterra es también el del 1-2-3-5, táctica que consigue también imponerse en los Juegos de Amberes por medio de la selección de Bélgica. Sin embargo, la ausencia de los ingleses y posteriormente de todas las figuras del continente que han pasado al profesionalismo resta todo interés a la competición olímpica que nunca más, salvo en contadas excepciones, vuelve a tener un gran impacto. Esto se debe a que la FIFA ha tomado conciencia de que la competición olímpica ya no es representativa del mundo del fútbol y por eso decide crear una competición en la que estén todas las mejores selecciones. La FIFA crea la Copa del Mundo, cuya primera edición va a disputarse en Uruguay en 1930. La primera edición de la Copa del Mundo cosecha un gran éxito pese a algunas ausencias significativas, como las de Inglaterra, Escocia y España. Durante el Mundial no hay ninguna novedad táctica, pues casi todos los equipos participantes practican el 1-2-3-5, el mismo sistema puesto en vigor medio siglo antes por el Nottingham Forest. La final enfrenta a dos equipos sudamericanos, los anfitriones uruguayos a los argentinos, resultando vencedores los locales, quienes no dejaron la menor opción a Argentina en el Estadio Nacional al ganar por 4-2. 4 años más tarde se disputa la segunda edición de la Copa del Mundo en Italia. El fútbol ya no es aquel deporte rudimentario que practicaban los sportman ingleses a finales del siglo pasado. El fútbol es ya el deporte rey y el desarrollo de este Mundial de Italia lo va a demostrar. Una vez más, los ingleses deciden no acudir a competir, pero su ausencia, pese a que siguen dominando el fútbol mundial, no se va a sentir. Los italianos quieren absolutamente lucirse para demostrar que el régimen que preside Mussolini ha dado estabilidad al país. Para ello, cuentan con alguna ayuda arbitral, como cuando en la final, ante Checoslovaquia, los italianos, bien dirigidos por Puccio, se imponen por 2-1 tras una disputada prórroga. Mientras eso sucedía, dos británicos, el inglés Herbert Chapman, entrenador del Arsenal, y el escocés Johnny Hunter, sacaban provecho de la modificación que introdujo la International Board en 1925 a la ley del fuera de juego, para mantener la supremacía táctica de Inglaterra sobre el fútbol. Un inglés, Mr. Chapman, un entrenador sagaz, audaz, estudioso, inteligente, con un equipo, el Arsenal, colocó a los jugadores sobre el terreno de juego de la forma siguiente. Colocó un portero, 3 defensas, 2 hombres en medio campo, que era el 1-3-2-5, y lo que hizo que entre los 2 hombres de medio campo y los 5 atacantes, a los que jugaban entre el extremo y el delantero centro, lo que se conoce como interiores, los retrasó y formó con 1-3-2-2-3. Este fue el sistema que se ha conocido y que se conoce en la actualidad como VM, con lo cual ganó 2 campeonatos seguidos en Inglaterra, 1925 y el año 1926, y causó impresión a todos sus contrincantes. Inglaterra no acudió a las 2 primeras ediciones de la Copa del Mundo, pues los ingleses no creen necesitar una competición oficial para demostrar su supremacía sobre todos sus rivales.
Inglaterra se limita a algunas confrontaciones con equipos de las islas, como Gales, o a recibir a equipos del continente. Lo cierto es que Inglaterra y sus futbolistas dominan el fútbol mundial porque son, de momento, los únicos que se preocupan por su evolución. Pese a todo, Inglaterra vuelve a ser la gran ausente en el Mundial que se inicia en 1938 en Francia. Aunque la VM ha sido inventada allá por el año 25, ningún equipo se atreve a ponerla en práctica durante el Mundial de Francia, prefiriendo el 1-2-3-5, en el cual cada equipo ha introducido alguna variación, en base a los elementos de que dispone. Una vez más, el mayor exponente de este sistema es Italia, que defiende el título conquistado 4 años antes en su país. En la tercera edición de la Copa del Mundo se pone de manifiesto que lejos de sus bases, el fútbol sudamericano baja muchos enteros y los grandes dominadores son los representantes del fútbol del viejo continente y en particular los italianos, que consiguen retener el título al imponerse en la final a los húngaros por 4-2. En partido para el tercer y cuarto puesto, los brasileños vencen a Suecia por idéntico tanteo y dejan entrever sus grandes posibilidades. La Segunda Guerra Mundial paraliza la disputa de la Copa del Mundo, pero esta vuelve a aparecer en 1950 y demuestra que no ha perdido nada de su fuerza. Más aún, cuando en esta edición, la cuarta, los ingleses deciden por fin tomar parte en la Copa del Mundo. El Mundial despierta gran interés, pues van a encontrarse frente a frente las que todo el mundo considera como mejores selecciones mundiales, Brasil e Inglaterra. Da la casualidad que ambas defienden el honor de la VM. Para su primera aparición, Inglaterra va a tener que soportar un verdadero calvario, pues a las primeras de cambio quedan eliminados por España gracias al gol de Zarra. España va a conseguir su mayor éxito en el Mundial al obtener la cuarta plaza. Una vez fuera los ingleses, los grandes favoritos son los brasileños, pues los italianos, que habían vencido en las 2 ediciones anteriores, han sido también eliminados. Brasil lleva una marcha imparable y por eso, cuando se apresta a disputar la final en su recientemente construido estadio de Maracaná, nadie se atreve a apostar por Uruguay. Las 200.000 personas creen acariciar el título cuando sus favoritos toman la delantera en el marcador. Pero muy pronto Uruguay empata y cuando a pocos minutos del final Gigia marca el segundo tanto para Uruguay, la consternación se abate sobre todo el pueblo brasileño y la derrota de Brasil se convierte en una verdadera catástrofe nacional. La VM ha sido ampliamente derrotada en Brasil, pero por aquel entonces nadie sospecha que su final está próximo. El 4-2-4 acelera su muerte. Hubo un entrenador, un técnico, que retrasó a un hombre de las 2 líneas de 2 que estaban en medio campo, unos por delante de los 3 defensores y otros 2 por detrás de los 3 atacantes, puso un hombre de los 2 cerca de la defensa, incorporándose a los 3 de defensas, y uno de los 2 que estaban por detrás de los puntas, colocándole con los puntas. Y de ahí dejó 4 defensores, con el portero detrás por supuesto, 2 hombres en centro de campo y 4 puntas. Y esto tuvo una gran vigencia, una gran eficacia, aparte de los grandes jugadores que tenía en aquellos momentos Hungría, en el Mundial de Suecia con Brasil. Pese a su fracaso en Brasil, los ingleses se siguen considerando muy superiores a todos los demás y confían ciegamente en su sistema táctico. Por eso, el 23 de noviembre de 1953, cuando los húngaros acuden a Wembley, donde nadie ha conseguido imponerse, con su reciente título de campeones olímpicos, todos piensan que Inglaterra va a demostrar que sigue siendo el líder del fútbol mundial. Sin embargo, ¿cuál no es la sorpresa de los ingleses al ver la disposición de los magiares sobre el terreno de juego? Hungría
Hungría rompe los esquemas de Inglaterra y demuestra que la VM está pasada de moda. El resultado final demuestra claramente, 6-3 en favor de los húngaros, que la VM acaba de morir. Ha nacido otra máquina de hacer fútbol, la selección de Hungría. Los húngaros parten como grandes favoritos de la quinta edición de la Copa Jules Rimet, que va a celebrarse en Suiza. Pero Hungría, al igual que Inglaterra 4 años antes, no consigue demostrar esa superioridad táctica. Durante la primera fase maravillan a todos los espectadores con la gran fluidez de su juego, pero en la final contra Alemania, a la que han humillado en las eliminatorias, los húngaros se ven sorprendidos totalmente, pese a ir casi siempre por delante en el marcador. El gran éxito cosechado por la Copa del Mundo va a tener un equivalente a nivel de clubes en Europa, cuando varios clubes deciden crear la Copa de Europa, que pondrá en competición a todos los vencedores de los campeonatos nacionales. La continuación tras la primera edición va a ser puesta en peligro, pero la presencia de los yugoslavos del Partizan en el Bernabéu salva la Copa de Europa y permite al Real Madrid dominar esta nueva competición durante 5 años consecutivos. Aunque no ha conseguido imponerse en la Copa del Mundo en Suiza, el 4-2-4 ha sido adoptado por la mayoría de los equipos, aunque son los brasileños quienes le van a dar todo su esplendor. El 1-4-2-4 había equipos que lo jugaban con una defensa en línea, 2 defensas laterales, 2 defensas centrales en línea, uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Brasil lo empezó a manejar en aquella época y donde lo hizo a la perfección fue en el Mundial de Alemania. El 4-2-4 de Brasil se había convertido en una modificación de sistema, pero la defensa tenía un lateral derecho hacia María, un hombre libre o un defensa central hacia la derecha, como era Luis Pereira, otro central con tendencia a la izquierda en línea, Mariño, y un lateral izquierdo, Francisco Mariño también, y era la línea de 4. Y había otra selección, como era la española, pongo por caso, donde jugaba con 4 defensores y los 4 no estaban en línea. Tenía un hombre libre, un lateral derecho, marcador específico o en zona, un defensa central, marcando al delantero centro oponente, un lateral izquierdo y un hombre por detrás de estos 3 marcadores. Brasil ha conseguido reunir a un equipo realmente imponente en su seno, del cual va a brillar con luz propia un chaval de 16 años que se va a convertir en auténtica leyenda del fútbol mundial. Edson Arantes do Nascimento, más conocido por todos como Pelé. Los brasileños, que no quieren conocer las mismas desventuras que 8 años antes, llegan a Suecia con un sistema de juego muy equilibrado, en donde todas sus líneas son homogéneas. Sin embargo, resalta sobremanera su delantera y especialmente Pelé, que en la final hace perder la cabeza a los defensores suecos, consiguiendo 2 goles extraordinarios. Brasil se impone por 5-2 en una final que pone broche a un campeonato que los cariocas han dominado totalmente. En Chile, 4 años más tarde, los brasileños vuelven a ser grandes favoritos para la adjudicación del título, pero todos los equipos que toman parte en este mundial tienen un objetivo común: derrotar sea como sea a Brasil. Tras muchas dificultades, debido a un exceso de violencia por parte de sus rivales, a la ausencia tempranera de Pelé, Brasil consigue llegar a la final, donde se impone a Checoslovaquia por 3-1. El Mundial de Chile demuestra que los equipos inferiores tácticamente solo tienen 2 recursos para intentar paliar su inferioridad: o bien la violencia, o bien la defensa a ultranza. Paradójicamente, el mejor ejemplo de juego ultradefensivo nos lo proporciona un conjunto plagado de figuras como es el Inter de Milán,
quien de la mano de Helenio Herrera pone en práctica el catenaccio, que le va a permitir dominar en Europa durante algunos años. Se empieza a pensar en ello y se dice, en lugar de 4 hombres esperar arriba el balón para rematar, vamos a bajar a uno al centro del campo para que sirva de enlace y así no dejamos tantos espacios libres en esa parte del terreno entre los defensores y los atacantes. Este sistema del 4-2-4, por esta sencilla razón de retroceder a un interior o a un extremo al centro del campo, lo convierte en 4-3-3. Sin embargo, este sistema no va a cuajar a nivel de selecciones, puesto que en 1966 Inglaterra consigue imponerse en su mundial gracias a un 4-4-2, que parece ser el sistema idóneo para frenar a los astros brasileños. Justamente Brasil partía una vez más como favorito, pero nadie parece estar dispuesto a ver a los compañeros de Pelé adjudicarse en propiedad la Copa Jules Rimet. Así pues, todos los medios son buenos para vencer a Brasil y los portugueses, utilizando buena dosis de violencia, consiguen eliminarle. A la final llegan los anfitriones y los alemanes y el partido va a decidirse por un polémico gol de Inglaterra que muchos consideran como fantasma y que el árbitro dio como bueno en lo que parece una decisión acertada. Lo que no pudieron conseguir 4 años atrás los brasileños se va a lograr en el Mundial celebrado en México, donde los compañeros de Pelé iban a dominar ampliamente a todos sus rivales y a maravillar a cuantos pudieron seguir, bien en directo o por la pequeña pantalla, las evoluciones de los Pelé, Gerson, Tostão, Ribeirinho, etc. Con Pelé en el mejor momento de su carrera deportiva y arropado por un soberbio equipo, Brasil no iba a dar la más mínima oportunidad a sus rivales y menos a Italia en la final, quien tuvo incluso la osadía de empatar el encuentro, pero que tuvo que reconocer su derrota ante la avalancha de buen juego de los brasileños que conseguían adjudicarse la Copa Jules Rimet. El principio de los años 70 vio surgir en el panorama europeo y por consecuencia mundial a un magnífico equipo, el Ajax de Ámsterdam. Los holandeses, apoyándose en un conjunto de gran calidad, iban a poner de moda lo que se llamó el fútbol total. En este nuevo sistema, todos los jugadores eran intercambiables, lo que hacía que sus acciones fuesen imprevisibles. Los que intentaron copiarle fracasaron. Gracias a ese tipo de juego que realizaba el Ajax, que era un constante cambiar e intercambiarse de puestos y hacer un fútbol, digamos, que todos los jugadores actuaban por todas las zonas del campo, se creyó que esto se debía única y exclusivamente a una preparación física excelente, lo cual no era verdad, porque lo que este equipo se basaba sobre todo era sobre una gran calidad técnica, individual. Pero una vez más los holandeses, como antes los ingleses y posteriormente los húngaros, no consiguieron concretizar su supremacía con un título de campeones mundiales. Con ocasión de la primera edición de la Copa FIFA, Holanda, la naranja mecánica, hacía figura de favorita. Este rango de favorito Holanda iba a asumirlo perfectamente hasta la final, después de haber dominado ampliamente a todos sus rivales. Desgraciadamente, en la final, los compañeros de Cruyff perdieron ante los alemanes por 2-1. Holanda había desaprovechado su gran oportunidad y si lograba mantenerse en la cumbre al conseguir de nuevo llegar a la final 4 años más tarde en Argentina, volvía a ser derrotada, esta vez por Argentina, que se adjudicaba así su mundial. Un mundial que se había visto envuelto en situaciones un tanto extrañas y que fue sobre todo dominado por la política. La final se tuvo que decidir en la prórroga y en ella Kempes dio la victoria a Argentina por 3-1.
España tuvo el honor de organizar la Copa del Mundo en 1982, que veía por primera vez 24 equipos en liza. Si la organización resultó un éxito para España, nuestros jugadores fracasaron estrepitosamente. Mientras tanto, Italia, que había estado al borde del fracaso durante la primera fase, supo perfectamente enmendar la situación para lograr imponerse de manera rotunda a Alemania en la final, 3-1. La última edición de la Copa del Mundo se celebró el año pasado en México y en ella tuvimos la oportunidad de asistir a algunos hechos alentadores para el fútbol mundial. En efecto, el Mundial mexicano vio el despertar del fútbol africano, quien por primera vez en su historia conseguía clasificar a uno de sus representantes en la fase final de un Mundial, Marruecos. Junto a la excelente actuación de Marruecos, cabe resaltar el brillante papel de la URSS, que fue sin duda, junto a la selección española, el equipo que más innovaciones tácticas demostró. Pero el Mundial mexicano tuvo como principal protagonista a Argentina y sobre todo a su capitán, Maradona, que se convirtió sin duda alguna en el mejor jugador del campeonato, confirmando todos los pronósticos anteriores. Argentina, tras un inicio dubitativo, empezó a imponer su ritmo y en la final, tras llevar la delantera claramente, demostró tener espíritu de reacción cuando Alemania consiguió empatar el encuentro. Maradona podía recoger la Copa de Campeón, permitiendo de nuevo a Argentina poseer el título de campeón mundial durante 4 años. Hemos comenzado este programa dedicado a la historia del fútbol desde el estadio de Wembley y desde